Bajo el implacable sol andaluz, la villa de los sueños de España se alzaba como un monumento al éxito. Sus inmaculados muros blancos reflejaban la luz cegadora, contrastando con el azul intenso del mar Mediterráneo que se extendía a lo lejos. Un jardín perfectamente diseñado, con fuentes de mármol que susurraban agua y bugambillas moradas que se extendían por los muros, creaba la imagen de un paraíso terrenal. Sin embargo, tras la arquitectura moderna y los ventanales de suelo a techo, un silencio denso y una tristeza palpable flotaban en el aire, una disonancia que solo los más observadores podían percibir. La opulencia del lugar era innegable, pero la felicidad que debería haberlo llenado parecía perdida entre el lujo y la soledad, transformando la mansión en una jaula dorada. En la oficina con vistas a este idílico entorno, Ricardo, un hombre corpulento de mirada cansada, presidía su imperio financiero. La pantalla de su ordenador mostraba gráficos complejos y fluctuaciones, bursátiles, pero su mirada a menudo se desviaba hacia el único objeto personal sobre su escritorio minimalista, un marco de fotos plateado con la foto de su difunta esposa. Era un amasador de fortunas, un titán del mundo empresarial, pero entre las paredes de su propia casa se sentía impotente. El dolor de la pérdida y la responsabilidad de cuidar a su hija, Laura, lo oprimieron como un ancla, y en su desesperada búsqueda por restaurar la normalidad y el calor familiar, se había vuelto ciego a las sombras que acechaban bajo su techo. Patricia entró en la oficina con la gracia de una bailarina, llenando el silencio con su presencia de un perfume caro y una sonrisa forzada. Era la imagen de la perfección, desde su vestido de lino impecablemente planchado hasta la forma en que colocó la taza de café sobre el escritorio de Ricardo, sin hacer ruido. «Trabajas demasiado, mi amor», murmuró con una voz suave y aterciopelada mientras le alisaba el cuello de la camisa. Para Ricardo, ella era la personificación de la esperanza, la mujer que devolvería la luz a sus vidas. No notó la frialdad en su tacto, ni el brillo calculador en sus ojos cada vez que contemplaba la vasta propiedad. Cada gesto de cariño era una actuación, y ella era la actriz principal de un drama cuyo premio era su fortuna. Esta impresionante mansión en la costa española esconde profundos secretos en cada tranquilo pasillo y cada rincón de su soleado jardín. La historia que estamos a punto de desentrañar pondrá a prueba los límites de la confianza, la inocencia y la bondad humana de maneras que jamás imaginaste. Si ya sientes la intensidad de este drama moral, suscríbete ahora para no perderte ni un solo detalle y cuéntanos desde qué ciudad o país nos sigues. Queremos saber hacia dónde se dirige nuestra historia y cuál será tu reacción ante lo que está por venir. Tu viaje emocional con nosotros comienza ahora, y cada comentario nos inspira a crear más contenido que conmueva el alma y desafíe el corazón a sentir con mayor profundidad. Mientras tanto, en el centro del jardín, Laura estaba sentada en su silla de ruedas de última generación, un aparato de alta tecnología que contrastaba dolorosamente con su apatía. Su mirada se perdía en el horizonte, pasando junto a las vibrantes flores y la reluciente piscina sin verlas realmente. El sol calentaba su piel, pero un frío interior parecía haberla congelado. Llevaba un hermoso vestido de verano, elegido por Patricia, pero se movía en él como una muñeca de porcelana, sin vida y sin voluntad propia. La brisa marina jugueteaba con su cabello, pero no lograba arrancarle una sola sonrisa. La niña vivía en un mundo de silencio, su voz y su esperanza aprisionadas junto con sus movimientos. Un pájaro con las alas rotas en una jaula lujosa, oculto tras un denso macizo de hibiscos rojos, el pequeño Leo lo observaba todo. Con tan solo 10 años, poseía una quietud y una capacidad de observación que lo hacían prácticamente invisible. Mientras su madre, la señora de la limpieza, trabajaba incansablemente dentro de la mansión, el jardín era su refugio. No estaba allí para jugar, estaba allí para observar, para comprender la compleja red de emociones que envolvía a los residentes de la casa. Veía la tristeza en los ojos de Laura, la falsedad en la sonrisa de Patricia y el agotamiento en la postura de Ricardo. Para el niño, esta no era una casa de ensueño,
sino un escenario donde se desarrollaba una triste obra a diario, y él, sin que nadie lo supiera, era el único espectador atento. La dinámica se hizo evidente cuando Patricia cruzó el césped hacia Laura, con una sonrisa cada vez más amplia. «¿Cómo está mi angelito hoy? ¿Disfrutando de este maravilloso sol?» Su voz era dulce como la miel, pero Leo notó un sutil encogimiento de hombros en los de Laura. Patricia acomodó la manta sobre las piernas de la niña, un gesto que a cualquiera le habría parecido puro cariño, pero que Leo percibió como un acto de posesión, un recordatorio constante de la condición de Laura. La prometida del jefe habló de cuánto la querían y la cuidaban todos, pero sus palabras sonaron como los barrotes de una celda al pulirse, haciendo la prisión de Laura aún más brillante e inquebrantable para el mundo exterior. Desde su escondite, Leo sintió un nudo en el estómago. Había vislumbrado una sonrisa en el rostro de Laura momentos antes, cuando una mariposa azul se posó brevemente en su mano. Pero en el instante en que la voz de Patricia cortó el aire, la sonrisa se desvaneció y la máscara de apatía regresó con una velocidad aterradora. El niño comprendió instintivamente que Patricia no era la fuente del consuelo de Laura, sino la causa de su miedo. La mujer era como una nube oscura que bloqueaba el sol, y la niña parecía marchitarse bajo su sombra, una delicada flor privada de la luz necesaria para florecer y resurgir con fuerza propia. Ricardo, de pie junto a la ventana de su oficina, observó la misma escena con un suspiro de alivio. Su visión, nublada por el cansancio y la esperanza, interpretó todo de forma completamente distinta. Vio en Patricia a una madre devota, una mujer de corazón generoso que amaba a su hija como si fuera suya. Vio la manta como un gesto de cariño, las dulces palabras como un bálsamo para el alma herida de Laura. La imagen le llenó el corazón de inmensa gratitud, reafirmando su convicción de que su compromiso fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Estaba reconstruyendo su familia, y esta escena era, para él, la prueba de que el futuro sería feliz, sin saber que estaba construyendo su castillo sobre cimientos de engaño. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, pero la belleza del crepúsculo solo acentuaba la melancolía de la mansión. Las sombras se extendían por el jardín como dedos largos y delgados, y comenzó la rutina de la noche. Patricia empujó la silla de ruedas de Laura hacia la casa. El suave sonido de las ruedas sobre la piedra era el único sonido. Las puertas de cristal se cerraron con un clic sordo, encerrando a Laura dentro, aislada del mundo exterior. Para Ricardo, era el final de otro día de trabajo. Para Leo, que seguía observando desde lejos, se sintió como si se cerrara la tapa de un joyero, atrapando la gema más preciada en la oscuridad. El día siguiente amaneció con la misma rutina engañosamente pacífica. Ricardo salió temprano para una reunión importante en Madrid, y su lujoso coche desapareció por la verja de hierro forjado. Patricia, tras una larga llamada telefónica en la que su voz oscilaba entre el encanto y la rigidez férrea, se retiró a la biblioteca para, presumiblemente, planificar los detalles de la boda. Por primera vez en mucho tiempo, el jardín parecía pertenecer solo a Laura. El aire era más ligero, la constante vigilancia parecía haberse disipado y se instaló un silencio genuino, no impuesto por la tensión. Para la chica en silla de ruedas, esta rara ventana de soledad era una invitación peligrosa, una oportunidad que hacía latir su corazón con una mezcla de temor y esperanza casi olvidada. Acercó su silla a un enorme banco de piedra, parcialmente oculto por la sombra de un olivo centenario. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban alerta, escudriñando cada ventana y cada rincón del jardín. Nadie, solo el zumbido de las abejas y el lejano sonido de las olas. Una silenciosa batalla se libraba en su interior. La voz de Patricia, un eco constante en su mente, le decía que era inútil, peligroso, que debía aceptar su destino. Pero una chispa de rebeldía, un recuerdo de quién era antes del accidente, se negaba a extinguirse. Sus pequeñas y pálidas manos se aferraron a los brazos de la silla con una fuerza sorprendente, y sus nudillos se pusieron blancos al reunir todo el coraje que aún le quedaba.
Entonces sucedió. Leo, desde su puesto de observación, contuvo la respiración, con los ojos abiertos como platos. Laura estiró los brazos y se aferró al borde áspero del banco de piedra. Sus músculos temblaron violentamente, y un gemido de puro esfuerzo escapó de sus labios. El sudor le cubrió la frente mientras usaba toda la fuerza de su torso y brazos para levantarse. Por un instante agonizante, pareció que iba a fracasar, pero entonces, con un último y desesperado empujón, sus piernas se doblaron precariamente bajo ella. Temblorosa, inestable y jadeante, Laura se puso de pie. Fueron solo unos segundos, una frágil victoria contra la tiranía de la gravedad y el miedo, pero fue lo más poderoso que Leo había visto en su vida. En ese breve instante, al ponerse de pie, el rostro de Laura se transformó. La máscara de apatía se desintegró, reemplazada por una expresión de triunfo y alegría tan intensa que casi dolía verla. Un destello de vida pura regresó a sus ojos, un destello de esperanza radiante que iluminó sus rasgos. Bajó la mirada hacia sus piernas, que la sostenían con dificultad, como si presenciara un milagro. Era la prueba de que no estaba rota para siempre. En ese momento, no era una víctima, sino una superviviente, una guerrera silenciosa que libraba su batalla más importante. Al otro lado del jardín, el corazón de Leo latía al unísono con el suyo, testigo secreto de ese monumental acto de valentía. El mágico momento se rompió con el agudo sonido de la puerta de cristal del balcón deslizándose sobre sus rieles. La voz de Patricia, engañosamente despreocupada, resonó por el jardín. «Laura, cariño, hace mucho calor. ¿Entramos?» El Illinois. Efecto fue inmediato y devastador. El brillo en los ojos de Laura se desvaneció como una llama en un vendaval, y el triunfo en su rostro fue reemplazado por una expresión de pánico puro y absoluto. No era solo miedo a ser descubierta, era un terror profundo y arraigado, el miedo de una criatura que ve acercarse a su depredador, sabiendo que cualquier signo de fuerza o rebelión será severamente castigado. La esperanza se convirtió en pavor, en un abrir y cerrar de ojos. Con la agilidad que le daba el miedo, Laura se abalanzó sobre la silla de ruedas. No fue un movimiento controlado, fue un colapso deliberado, una caída torpe que fácilmente podría confundirse con una debilidad repentina o una pérdida de equilibrio. Se cubrió las piernas con la manta con manos temblorosas, un gesto instintivo para ocultar su traición, su breve momento de libertad. Para cuando Patricia finalmente llegó a su lado, Laura ya había recompuesto su máscara de indiferencia, aunque su respiración entrecortada y la palidez de su rostro delataban la tensión que sentía. Fijó la mirada en un punto lejano, rezando para que su actuación fuera lo suficientemente convincente como para apaciguar a la bestia. Patricia se detuvo junto a la silla, recorriendo la escena con la mirada con un análisis frío y rápido. Puso la mano en la frente de Laura, con un gesto de fingida preocupación. «Te ves pálida, mi ángel. Creo que el sol es demasiado fuerte para ti», dijo, con una suave voz que ocultaba un matiz de sospecha. «No queremos que te esfuerces demasiado, ¿verdad? Tu padre sufre mucho cuando piensa que podrías hacerte daño intentando hacer cosas que ya no puedes hacer». Cada palabra era un sutil puñal, un recordatorio de su fragilidad, un refuerzo de su encierro. Ajustó la manta una vez más, tensándola aún más, un último acto de control antes de empezar a empujar la silla de vuelta a la casa. Para Leo, oculto entre las hojas, ese momento fue una revelación brutal, como un rayo que ilumina un paisaje oscuro. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Laura podía caminar, o al menos, iba por buen camino, pero Patricia no la dejaba. La preocupación de su prometida era la más cruel de las manipulaciones. Estaba saboteando activamente la recuperación de la chica, manteniéndola débil, dependiente y asustada para asegurar su propio lugar en la mansión y en el corazón de Ricardo. El chico sintió una oleada de furia justiciera y protectora. La discapacidad de Laura no residía solo en sus piernas, sino en la red de mentiras y crueldad que Patricia tejía a su alrededor. A partir de ese momento, el jardín dejó de ser un simple refugio para Leo
y se convirtió en un campo de batalla secreto. Ya no era un espectador pasivo. El secreto de Laura también era suyo, una pesada carga y una responsabilidad que no podía ignorar. Se miró las manos y se preguntó qué podría hacer un niño como él, el hijo invisible de la señora de la limpieza, contra una mujer tan poderosa y manipuladora. Sabía que cualquier paso en falso podría costarle el trabajo a su madre y el sustento a su familia. Sin embargo, la imagen de los ojos aterrorizados de Laura y su breve momento de triunfo lo atormentaban. Guardar silencio era ser cómplice de tal crueldad. Leo esperó con el corazón latiéndole con fuerza, hasta que Patricia estuvo ocupada en otra parte de la casa. Vio su oportunidad cuando Laura se quedó sola cerca de un rosal, con la cabeza gacha, derrotada. Con una valentía que desconocía, Leo salió de su escondite. No dijo ni una palabra. En cambio, se agachó y sacó una pequeña concha de su bolsillo, pulida y brillante. Se acercó en silencio y con un gesto delicado, la puso en la mano de Laura. Fue un acto sencillo, un regalo de un mundo donde aún existía la belleza, y una señal de que ya no estaba sola en su secreto. Laura miró la concha en su palma, luego el rostro serio y expectante de Leo. Sus ojos se encontraron, y en su mirada, ella no vio lástima, sino profunda comprensión. Él lo sabía. No necesitaba decirlo. Su gesto silencioso hablaba más fuerte que cualquier discurso. Había presenciado su secreto, su lucha y su humillación, y en lugar de exponerla, le ofrecía una alianza, un pequeño nudo de desconfianza, inculcado por la sutil traición de Patricia, se aflojó en su corazón. Por primera vez desde el accidente, sintió una chispa de conexión genuina. Lentamente, sus dedos se cerraron alrededor de la concha, un gesto que significaba su aceptación. En ese momento, se convirtieron en cómplices, dos pequeños soldados en una guerra silenciosa contra la tiranía disfrazada de cariño. En los días siguientes, una improbable amistad floreció en los rincones más recónditos del vasto jardín. Desarrollaron un lenguaje propio, compuesto de miradas, sonrisas discretas y señales secretas. Leo se convirtió en un maestro de la distracción, creando pequeñas distracciones para desviar la atención de los jardineros o incluso de la propia Patricia, garantizándoles preciosos momentos de privacidad. Le trajo a Laura pequeños tesoros que había encontrado durante sus exploraciones: una pluma de gaviota perfectamente blanca, una piedra en forma de corazón, una flor exótica que solo florecía en los rincones más recónditos de la propiedad. Cada pequeño regalo era un mensaje de esperanza, un recordatorio de que el mundo era más grande y hermoso que la prisión dorada en la que vivía. Y poco a poco, él recuperó su confianza. Con este renovado coraje, Laura aceptó intentarlo de nuevo, con Leo como su único testigo y su mayor apoyo. Carecía de la experiencia de un fisioterapeuta, pero le ofrecía algo más valioso: una fe inquebrantable. «Puedes hacerlo. Un poco más fuerte hoy», susurró, arrodillándose junto a ella mientras ella se aferraba al banco de piedra. Colocó sus pequeñas manos sobre los músculos tensos de sus piernas, no para ofrecerle fuerza física, sino como punto focal, un canal de aliento. Su presencia era un escudo contra las voces del miedo y la duda. Le recordaba la sensación de triunfo, por breve que fuera, transformando el doloroso ejercicio en un acto de rebeldía compartida. Y entonces, un día, la magia volvió a ocurrir, pero esta vez fue aún más significativa. Apoyándose en el hombro de Leo y en el borde del banco, Laura logró dar un paso. Fue un movimiento lento, torpe e increíblemente inestable, pero fue un paso. Una sonrisa de pura incredulidad y alegría se dibujó en su rostro, y Leo rió a carcajadas, un sonido de pura felicidad que resonó entre las flores. La abrazó con torpeza, y ambos casi perdieron el equilibrio. En ese momento, no eran la niña rica y el hijo de la señora de la limpieza. Eran solo dos niños celebrando una victoria monumental, un glorioso secreto que solo les pertenecía a ellos. Por un breve instante, la sombra de Patricia desapareció,
y el jardín se convirtió en lo que estaba destinado a ser, un lugar de libertad. Su alegría se vio interrumpida de repente. Como un fantasma, Patricia apareció tras una hilera de cipreses. Sus zapatos de diseño apenas hacían ruido sobre la suave hierba. No había anunciado su presencia. Simplemente apareció, observando la escena con una calma gélida, infinitamente más aterradora que cualquier arrebato de ira. Las sonrisas en los rostros de los niños se congelaron al instante y el ambiente festivo se evaporó, reemplazado por un frío penetrante. La mirada de Patricia pasó del brazo de Leo que sostenía a Laura al rostro, enrojecido de la niña, y en sus ojos se iluminó una comprensión peligrosa y calculadora. Sabía que no era una simple broma, era un acto de desafío. Frente a Laura, sin embargo, Patricia mantuvo su máscara de dulzura benévola. Leo, qué chico tan servicial eres, ayudando a nuestra Laura a hacer ejercicio, dijo con voz suave. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Es muy delicada, y una caída podría ser desastrosa. Vamos, cariño, déjame ayudarte. Con una firmeza que no admitía negativas, apartó a Leo y tomó el control de la silla de ruedas con la mano apoyada posesivamente en el hombro de Laura. María te llevará adentro a comer algo, dijo, entregándole a la niña a otra criada, aislándola de su única amiga y aliada, reafirmando su poder absoluto sobre su vida. En cuanto Laura desapareció en la casa, la fachada de Patricia se derrumbó. Se giró hacia Leo, con el rostro convertido en una máscara de gélido desprecio. Se agachó, poniéndose a su altura. Su perfume caro se volvió sofocante. «Escúchame bien, muchacho», susurró, con una voz grave y contenida. «Tu madre es una excelente empleada. Se esfuerza mucho para darte un futuro. Sería una tragedia terrible si, por un descuido tuyo, el señor Ricardo llegara a la conclusión de que no puede controlar a su propio hijo, dejándolo molestar a una niña enferma. ¿Entiendes lo que te digo? La amenaza era clarísima. El trabajo y el futuro de su madre estaban en sus manos. Esa noche, Leo apenas probó su comida. El peso de la amenaza de 1900. Patricia lo aplastó. Miró a su madre, quien, incluso agotada tras un largo día de trabajo, le sonrió y le preguntó cómo le había ido el día. Un sentimiento abrumador de culpa y miedo lo consumía. ¿Cómo podía arriesgar el sustento de la única persona que tenía en el mundo? La parte temerosa de su mente le gritaba que retrocediera, que olvidara lo que veía y dejara a Laura a su suerte. Sin embargo, la imagen del paso valiente de Laura y el terror en sus ojos cuando apareció Patricia se resistían a desvanecerse. Estaba atrapado en un dilema moral imposible para un niño de su edad. La crueldad de Patricia no tenía límites. Al día siguiente, mientras fingía barrer hojas cerca del porche, Leo oyó su voz proveniente de la habitación de Laura, cuya puerta estaba entreabierta. Su voz era suave, casi un susurro de consuelo, pero las palabras eran puro veneno psicológico. «Sé que sueñas con volver a caminar, mi amor, sobre todo para enorgullecer a tu padre», dijo Patricia, «pero cada vez que lo intentas y fracasas, se le rompe el corazón un poco más. Sufre mucho por estas falsas esperanzas. A veces, el mayor acto de amor es aceptar nuestras limitaciones para salvar a quienes amamos. ¿Entiendes, querida? Fue una manipulación magistral, diseñada para convertir la esperanza de Laura en un arma contra ella misma». Escuchar esas palabras fue un punto de inflexión para Leo. La crueldad calculada, la forma en que Patricia tergiversó el amor de Laura por su padre para mantenerla prisionera, encendió una llama de indignación que consumió todo su miedo. Comprendió que esto ya no era un secreto ni una simple injusticia. Era un mal profundo y activo que necesitaba ser expuesto. El riesgo para su madre seguía siendo real, aterrador, pero el riesgo para el alma y el futuro de Laura era aún mayor. Ya no podía librar esta batalla en las sombras. Necesitaba una luz, la luz más brillante posible, para quemar las mentiras de Patricia de una vez por todas. Su decisión estaba tomada. La oportunidad que Leo tanto temía como deseaba, llegó inesperadamente. Ricardo regresó a casa a media tarde, algo inusual en su incansable rutina de trabajo.
No parecía cansado ni estresado. Al contrario, una sonrisa sincera iluminaba su rostro y caminaba con una energía que no había visto en años. Bajo el brazo, llevaba un gran rollo de papel atado con una cinta azul. Estaba radiante, rebosante de un optimismo contagioso, convencido de que estaba a punto de sellar la futura felicidad de su familia. Poco sabía que el proyecto que llevaba con tanto orgullo sería el catalizador que haría aflorar la dolorosa verdad, destrozando la realidad que con tanto esfuerzo había construido. Encontró a Leo sentado a la sombra del viejo olivo. El niño parecía pequeño y pensativo en la inmensidad del jardín. En su estado de euforia, Ricardo sintió una oleada de generosidad. Veía al hijo de su señora de la limpieza, no como un extraño, sino como parte del escenario de su feliz vida. «Leo, hijo mío, ven aquí, quiero enseñarte algo», gritó con una alegría que hizo que el niño se encogiera por dentro. Leo se acercó de mala gana, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué esperar, pero la sonrisa en el rostro del millonario, tan llena de felicidad ciega, parecía la más cruel de las ironías, y presentía que un enfrentamiento estaba peligrosamente cerca. Sobre una mesa de piedra en el patio, Ricardo desenrollaba los papeles con un gesto florido. Eran planos arquitectónicos complejos, llenos de líneas y notas. «Miren esto», dijo, recorriendo los dibujos con entusiasmo con los dedos. «Es una idea brillante de Patricia. Vamos a renovar toda la planta baja. Rampas de mármol blanco en lugar de escaleras, puertas más anchas que se abren con sensores, y aquí», señaló un gran dibujo, una piscina de hidroterapia cubierta, con todo el equipamiento para garantizar la comodidad de Laura. Nunca más tendrá que preocuparse por ningún obstáculo en esta casa. Será su santuario perfecto. Habló con el orgullo de un padre que mueve el mundo por su hija. Leo miró los planos y se le heló la sangre. Donde Ricardo veía amor, cariño y protección, Leo veía barrotes de prisión reforzados con acero y hormigón. Las rampas de mármol no eran caminos hacia la libertad, sino un recordatorio permanente de que nadie esperaba que volviera a caminar. La piscina de hidroterapia era un tanque lujoso para una criatura que todos creían que nunca volvería a nadar libremente. Ese proyecto era la encarnación de la mentira de Patricia, la sentencia final que aniquilaría la última esperanza de Laura. La alegría ciega de Ricardo era un insulto a la lucha silenciosa de su hija, y una oleada de náuseas y un coraje desesperado le subió a la garganta. Levantó la vista de las plantas y contempló el rostro sonriente de Ricardo. La imagen de Laura, de pie y temblando por un glorioso segundo, cruzó su mente. Volvió a oír la amenaza venenosa de Patricia en su oído y su cruel manipulación resonando en la habitación de la niña. El miedo por su madre libró una última y violenta batalla contra su conciencia, pero la injusticia era demasiado grande para asimilarla. Era ahora o nunca. El futuro de Laura se decidiría en los próximos 30 segundos. Respiró hondo, sintiendo el aire pesado y tenue, y reunió todo el coraje que su pequeña alma pudo contener. El niño invisible estaba a punto de rugir. Su voz salió más firme de lo esperado, interrumpiendo el entusiasta monólogo de Ricardo. «Señor, Ricardo», dijo, obligándolo a concentrarse. El millonario pareció sorprendido por la interrupción. Leo tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en el poderoso hombre que tenía delante, y soltó la frase que lo cambiaría todo, la cruda verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Su hija podía caminar. Su voz tembló un instante, pero se fortaleció con convicción. Pero su prometida no la deja. El silencio que siguió fue absoluto. El sonido de la fuente pareció cesar. El mundo entero contuvo la respiración, y la frase quedó suspendida en el aire entre el pobre chico y el millonario ciego. La transformación en el rostro de Ricardo fue instantánea y aterradora. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de gélida incredulidad que rápidamente se transformó en furia. Entrecerró los ojos y una vena le palpitó en la sien. «¿Cómo te atreves?», gruñó, con voz grave y amenazante. «¿Quién te crees que eres para venir a mi casa y proferir calumnias tan viles contra la mujer que dedica su vida a cuidar de mi hija? Es una insolencia, es una mentira repugnante». Dio un paso adelante,
su sombra cubriendo a Leo, su rabia, una fuerza física a punto de aplastar al chico por su imperdonable audacia. Pero antes de que Ricardo pudiera gritar pidiendo seguridad, antes de que pudiera destruir la vida de la madre de Leo con una sola palabra, el niño no se acobardó. Lágrimas de pura frustración y desesperación brotaron de sus ojos, pero se mantuvo firme. No intentó defenderse, ni discutir. Sabía que las palabras no serían suficientes. En cambio, levantó una mano temblorosa, con el dedo índice apuntando hacia la casa. «Por favor», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Solo, mira su habitación. Ahora». La urgencia y el dolor genuino en su voz eran tan palpables que lograron penetrar la barrera de furia de Ricardo durante un instante crucial. Impulsado por una fuerza que no comprendía, Ricardo se giró. Su mirada siguió la dirección que Leo le había indicado, fijándose en el gran ventanal de la habitación de Laura en la planta baja. La escena que presenció lo golpeó como un puñetazo. Patricia estaba de pie junto a la cama de Laura, pero no había afecto en su postura. En la mano sostenía un destornillador y con movimientos rápidos e irritados, desatornillaba las barras de apoyo de fisioterapia que un médico había instalado meses atrás en la pared. Hizo un gesto brusco hacia Laura, quien observaba desde su silla de ruedas, encogida de miedo, recibiendo claramente una severa reprimenda. Esta no era una escena de cuidados, era una escena de sabotaje. El mundo de Ricardo se derrumbó. La absurda acusación del chico y la imagen inconfundible en la ventana se fundieron en una verdad horrible e innegable. La mujer que amaba, la futura madre de su hija, estaba desmantelando activamente las herramientas de recuperación de Laura. La mentira era tan vasta, tan monstruosa, que lo dejó sin aliento. La rabia que sentía hacia Leo se transformó en una gélida oleada de horror que lo recorrió de pies a cabeza. Los planos sobre la mesa, su santuario perfecto, ahora parecían los planos de una tumba. Miró el rostro lloroso de Leo y luego volvió a mirar la ventana, y la realidad lo golpeó con la fuerza de un choque frontal, destrozándole el corazón y el alma. Por un largo instante, Ricardo permaneció inmóvil, como una estatua de piedra en medio de su paraíso desmoronado. El sonido de la fuente, el canto de los pájaros, todo parecía distante y distorsionado, como si estuviera sumergido en aguas profundas. La sangre le abandonó el rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. Sus manos, que momentos antes gesticulaban con orgullo, se apretaron en puños tan fuertes que se le clavaron las uñas en las palmas. El horror inicial comenzó a solidificarse, transformándose en una furia fría y cristalina, más pura y peligrosa que cualquier arrebato de ira que hubiera sentido jamás. No solo había sido engañado, había sido cómplice de la tortura de su propia hija por su ciega y desesperada necesidad de creer una mentira. Entonces, se movió, no con la prisa de la ira, sino con la deliberación de un verdugo que se dirige al cadalso. Cada paso sobre la hierba verde hacia la casa era pesado, agobiado por meses de ignorancia y descuido. Pasó junto a Leo sin siquiera mirarlo, con la mente y el alma completamente concentrados en un único punto de aniquilación. La corta distancia hasta la puerta de cristal del dormitorio de Laura parecía extenderse kilómetros, un camino de vergüenza que debía cruzar. Cada paso era una acusación contra sí mismo, y la ira que sentía por Patricia solo era comparable al desprecio que sentía por su propia estupidez. Enmendaría su error. Abrió la puerta corrediza con una fuerza contenida que hizo temblar el cristal. El sonido resonó en la silenciosa habitación. Patricia y Laura dieron un salto. Con el destornillador aún en la mano, Patricia se giró, con una reprimenda irritada en los labios, que rápidamente intentó transformar en una sonrisa al ver a Ricardo. «Amor mío, qué grata sorpresa. Has vuelto temprano», exclamó, con la voz un poco aguda, sin poder ocultar por completo la sorpresa. Aún no sabía que su obra había terminado, que el telón había caído y las luces de la sala se habían encendido, dejando al descubierto su escenario de mentiras. Al notar la tormenta en el rostro de Ricardo, su instinto de supervivencia se activó e intentó urdir una última mentira, desesperada.
Estaba quitando estas horribles barras de metal de la pared, comenzó, señalando la herramienta como si fuera un accesorio inofensivo. El último especialista que vino dijo que solo crean falsas esperanzas y terminan frustrando a Laura. Pensé en sorprenderla, poner un hermoso cuadro aquí, para que su habitación fuera más alegre, más acorde con su realidad. Usó las mismas palabras venenosas, la misma lógica tortuosa, esperando que su hechizo aún funcionara con él. Ricardo la dejó hablar. Cada palabra era como una palada de tierra sobre el ataúd de su amor por ella. Cuando terminó, él rió, un sonido seco y sin humor que la hizo retroceder. ¿Falsas esperanzas?, repitió saboreando el veneno de sus palabras. Lo único falso en esta casa eres tú, Patricia. La única falsa esperanza era la mía, mi estúpida esperanza de que pudieras amar a mi hija. Su voz se elevó de un susurro a un rugido contenido. Te vi, y lo más importante, él te vio, dijo, señalando vagamente hacia el jardín. Ese chico, el hijo de la señora de la limpieza, tiene más honor y verdad en su alma que tú jamás tendrás. Pillada con las manos en la masa, sin escapatoria, la máscara de Patricia finalmente se hizo añicos. Su elegante belleza dio paso a una fealdad impactante que emanaba de su interior. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio y resentimiento. Esa chica es una carga, espetó con voz aguda y llena de veneno. Siempre triste, siempre necesitando algo, siempre absorbiendo tu atención y tu dinero. Ibas a malgastar millones en esa ridícula renovación, millones que podrían haber sido nuestros. Estaba garantizando nuestro futuro, un futuro que su obstinada negativa a aceptar su propio destino estaba poniendo en peligro. Lo hice por nosotros. La confesión fue un torrente de codicia y crueldad, carente de remordimiento. Ricardo miró a la mujer frente a él y no vio nada de la persona de la que creía estar enamorado. Vio a una desconocida, a un depredador vacío, y sintió un profundo asco. Toda la ira se disipó, dejando tras de sí un frío vacío y una decisión definitiva. Se acabó, Patricia, dijo, con la voz ahora tranquila y terriblemente terminante. Toma tus maletas, tus joyas, lo que sea tuyo, y sal de mi casa. Te doy 10 minutos. Si sigues aquí cuando regrese, seguridad te acompañará hasta la puerta. Nuestro compromiso, nuestros planes, todo eso, nunca existió. Entonces le dio la espalda, un gesto de desdén tan rotundo que la dejó sin palabras, jadeando ante su propia maldad expuesta. ¿Te gusta esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Después de que Patricia saliera apresuradamente de la habitación, arrastrando sus mentiras, un silencio denso y pesado llenó el espacio. Solo se oía el sonido de Laura y la respiración temblorosa de su padre. Ricardo permaneció de espaldas a ella un momento, recomponiéndose, antes de finalmente girarse para encarar la consecuencia de su ceguera. Su hija la vio, acurrucada en mira de la silla con los ojos abiertos, llenos de una mezcla de miedo y frágil incertidumbre. El peso de su fracaso como protector lo golpeó. Se acercó lentamente y, sin dudarlo, se arrodilló ante ella, colocándose por debajo de su nivel, el millonario a los pies de la hija a la que casi había condenado. Laura, comenzó, con la voz quebrada por la emoción. Mi amor, ¿puedes perdonarme? Por favor, perdóname. No vi, estaba tan ciego. Laura miró a su padre arrodillado, las lágrimas que corrían descaradamente por su rostro. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan destrozado. En ese momento, él no era el poderoso empresario que el mundo veía, sino simplemente su padre, un hombre que la amaba y que había cometido un terrible error. Una oleada de compasión reemplazó el miedo en su corazón. Una sola lágrima, la primera en mucho tiempo que no era de tristeza sino de alivio, recorrió su mejilla. Con un gesto vacilante que cargaba con el peso de años de represión, extendió la mano y la posó suavemente sobre su cabeza inclinada. No hubo palabras, pero en el contacto, todo se comunicó: perdón, amor y la promesa de un nuevo comienzo. En esa habitación, el tiempo pareció detenerse. Ricardo permaneció arrodillado, con la mano de su hija sobre su cabeza como la absolución más poderosa que pudo recibir.
Su toque no fue solo perdón, fue liberación. Lo liberó de la culpa, la ceguera y la terrible pasividad que había confundido con cariño. Sintió que el peso de años de engaño se aliviaba, reemplazado por una claridad feroz y un propósito renovado. Al ponerse de pie, ya no era el ejecutivo cansado ni el viudo afligido. Era un padre, despertando de una larga pesadilla, dispuesto a remover cielo y tierra para reparar el daño que había permitido. Su primera batalla fue contra Patricia, pero la verdadera guerra, por la recuperación de su hija, apenas comenzaba. La transformación de Ricardo fue inmediata y completa. Cogió el teléfono, moviendo los dedos con una velocidad y precisión que normalmente reservaba para cerrar acuerdos multimillonarios. Su primera llamada fue al neurólogo pediátrico más prestigioso de España, seguida de una al principal centro de rehabilitación física de Barcelona. No pidió, exigió los mejores equipos, la tecnología más avanzada y un plan de tratamiento intensivo que comenzara al día siguiente. El dinero, que antes se había canalizado a una prisión de lujo, ahora se convertiría en la herramienta para la liberación de Laura. La vacilación y la delegación de responsabilidad dieron paso a la acción decidida y apasionada. Luego regresó al jardín. Leo seguía allí, cerca del olivo, con el aspecto de un pequeño soldado abandonado tras la batalla, inseguro de su destino. Ricardo se acercó al niño y, para sorpresa de Leo, se arrodilló de nuevo, poniéndose a su altura. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo Ricardo, con la voz entrecortada por la sincera emoción. «Lo que hiciste hoy, el coraje que demostraste, el riesgo que corriste por mi hija, alguien a quien apenas conocías. Eso no se aprende, es carácter. Me devolviste la vista, Leo. Salvaste a mi hija de una manera que ningún médico ni fortuna jamás podría». El respeto en sus ojos era profundo e inquebrantable. Poco después llamaron a la madre de Leo a la oficina, pálida de preocupación, temiendo lo peor. En lugar de un despido, se encontró con un Ricardo diferente, humilde y agradecido. «Tu hijo es un héroe», le dijo con voz firme, «y un niño con tanta integridad solo puede provenir de una madre de gran valor. A partir de hoy, ya no eres la señora de la limpieza de esta casa. Te ofrezco el puesto de ama de llaves para administrar toda la propiedad. Tu salario se triplicará y tú y Leo tendrán alojamiento permanente aquí si así lo desean». La mujer se quedó sin palabras, con lágrimas de conmoción y alivio corriendo por su rostro. La valentía de su hijo había reescrito el futuro de ambos. Ricardo se volvió entonces hacia Leo, quien observaba, todo en silencio. «Y para ti, la recompensa debe ser proporcional a tu logro», continuó el empresario. «He abierto un fondo a tu nombre. Cubrirá todos tus gastos de matrícula, en las mejores escuelas, hasta la universidad que elijas, en cualquier parte del mundo. Una mente aguda y un corazón valiente como el tuyo merecen todas las herramientas para lograr lo que quieras en la vida. Considera esto no un regalo, sino una inversión en un futuro que ya has demostrado que será brillante». Por primera vez Leo sonrió, una sonrisa genuina de alivio y alegría. La justicia, se dio cuenta, a veces podía ser real. Pasaron los meses. El otoño llegó a la villa de los Suños, tiñendo las hojas de tonos dorados y rojizos. La atmósfera en la mansión había cambiado tan drásticamente como la estación. El silencio opresivo dio paso a los sonidos de la vida. La voz firme y alentadora de un fisioterapeuta resonaba por el patio, mezclándose con la risa sincera de Laura. El sonido de un balón de fútbol rebotando contra la pared y los gritos emocionados de Leo se convirtieron en la banda sonora de las tardes. La casa, antaño un mausoleo de tristeza y secretos, finalmente comenzó a latir con la energía de la esperanza y la felicidad, transformándose en un verdadero hogar, un santuario de sanación. La dinámica familiar se reestructuró por completo. Ricardo delegó gran parte de su trabajo, reorganizando su vida en torno a lo que realmente importaba. Se convirtió en una presencia constante y activa en la recuperación de Laura, no solo como observador, sino como compañero. Aprendió los ejercicios con ella, celebró cada pequeño paso adelante con un entusiasmo contagioso, y lo más importante,
Conversó con ella durante horas. Le preguntó sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, tratándola no como una paciente frágil, sino como la joven fuerte y resiliente que estaba demostrando ser. El vínculo entre padre e hija, corroído por las mentiras, se reforjó en el fuego de la verdad. Leo ya no era una sombra entre los arbustos. Se convirtió en una parte integral y querida de la familia. Él y Laura eran inseparables, cómplices ya no de un secreto de miedo, sino de una amistad llena de alegría. Él la retaba a dar un paso más, y ella lo ayudaba con sus deberes de matemáticas. La madre de Leo, como ama de llaves, dirigía la casa con una dignidad y competencia que le valieron el respeto de todo el personal. Las barreras invisibles de clase y posición social se habían disuelto, reemplazadas por una sólida base de afecto, gratitud y respeto mutuo, creando una nueva e improbable estructura familiar. Y entonces llegó el día que una vez pareció un sueño imposible. En medio del jardín que había sido escenario de tanto miedo y coraje, Laura caminaba. Sus pasos eran lentos, pausados, y se apoyaba ligeramente en un elegante bastón, pero eran sus propios pasos, impulsados por su propia fuerza. Se agarró de la mano de su padre, no para mantener el equilibrio, sino por pura conexión y amor. En su rostro, el velo de la apatía había desaparecido, pero una expresión de intensa concentración y radiante orgullo eclipsaba el sol de la tarde. Cada paso era una declaración de victoria, un testimonio de su increíble fuerza de voluntad y el poder de la verdad. Cerca de allí, en el césped, Leo perseguía un balón de fútbol. Ya no miraba ni se escondía, simplemente era un niño, jugando en su propio patio. Se detuvo un momento, se secó el sudor de la frente y le gritó a Laura: «¡Rápido! Apuesto a que no puedes llegar a la fuente antes que yo». Ella rió, con una risa clara y alegre, e intentó acelerar el paso. La escena era la imagen perfecta de una normalidad ganada con esfuerzo, una imagen de felicidad, amistad y redención. La Villa de los Sueños por fin hacía honor a su nombre, no por su lujo, sino por el amor y la verdad que ahora habitaban sus paredes. Ricardo descubrió una verdad fundamental al ver a su hija y al niño que la salvó correr torpemente por el césped. Su verdadera fortuna no residía en las carteras de valores ni en las lujosas propiedades que poseía por todo el mundo, sino en la confianza que veía florecer de nuevo en los ojos de Laura. Comprendió que, en su dolor, había intentado comprar una solución para su familia rota, contratando lo que él creía que era el amor y el cuidado perfectos. Aprendió a las malas que la paternidad, el amor y la confianza no se pueden externalizar. Requieren presencia, atención, vulnerabilidad y la valentía de afrontar verdades incómodas, lecciones que ahora practicaba con la devoción de un converso. El viaje de Laura fue igualmente profundo, trascendiendo la recuperación física. Aprender a caminar de nuevo fue un desafío monumental, pero reaprender a confiar fue la verdadera montaña que tuvo que escalar. Confiar en su padre, confiar en su propia voz y, sobre todo, confiar en su propio juicio. La niña silenciosa y apática dio paso a una joven con una determinación férrea y una voz que ya no temía usar. Discutió con su padre, expresando sus frustraciones y alegrías con una honestidad brutal y hermosa. Patricia había aprisionado su cuerpo en una silla, pero, mucho más perverso, había enjaulado su espíritu. Ahora, ambos eran finalmente libres. Leo, aunque todavía era un niño, veía el mundo con nuevos ojos. La experiencia le había enseñado que el poder y la riqueza no inmunizaban a la gente contra la ceguera ni el mal, pero también aprendió que la valentía no dependía del tamaño ni del estatus social. Vio cómo un solo acto de valentía, nacido de la empatía, podía desencadenar una revolución silenciosa, desmantelando un imperio de mentiras. Ver a su madre, ahora una figura respetada y segura de sí misma, caminando con seguridad por los pasillos de la mansión, era un recordatorio diario y poderoso de que hacer lo correcto, por abrumador que fuera, tenía el poder de redibujar el mapa de sus vidas y traer una paz duradera.
En esencia, esta historia era un relato sobre las múltiples formas de ceguera. Ricardo, cegado por su propio dolor y un deseo desesperado de llenar el vacío dejado por su esposa, aceptó una farsa de amor en lugar de buscar la verdad. Patricia, por su parte, estaba irremediablemente cegada por la avaricia, incapaz de ver el valor de nada que no se pudiera contar ni poseer, incluyendo la vida y el espíritu de un niño. En medio de esta oscuridad, solo la mirada de Leo, libre de prejuicios y llena de pura empatía, pudo ver la dolorosa verdad y actuar como un faro, guiando a todos para salir de la tormenta. La verdadera discapacidad, después de todo, nunca fue de Laura. Sus piernas, aunque debilitadas, estaban en vías de curación. La verdadera discapacidad incurable pertenecía a Patricia, un alma atrofiada, un corazón incapaz de compasión, una conciencia moralmente paralizada. La historia nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de caminar o correr, sino en la valentía de plantar cara a la injusticia, la fuerza para hablar por quienes han sido silenciados y el poder de ofrecer bondad sin esperar nada a cambio. Era una fuerza que Leo, el pequeño e invisible hijo de la señora de la limpieza, poseía hasta tal punto que lo convertía en el hombre más fuerte de aquella casa. Toda esta enorme transformación, toda esta redención y justicia, se remonta a un único y diminuto punto de partida, una pequeña concha pulida y sin valor colocada en la mano de una niña solitaria. Ese gesto, un simple acto de reconocimiento, silencioso, fue la primera piedra que se retiró del muro de la prisión de Laura. Fue la prueba de que alguien la vio, no su condición, sino a ella. Esto nos recuerda que, si bien los grandes actos de heroísmo son admirables, el mundo se transforma con mayor frecuencia gracias a pequeños actos de bondad, que crean ondas de esperanza capaces de derribar los muros más altos de la desesperación y la crueldad. Y aunque la riqueza de Ricardo proporcionó una recompensa tangible para Leo y su madre, la verdadera justicia de la historia trascendía el dinero. La seguridad financiera era el resultado, no la meta. La verdadera recompensa era la restauración del orden moral. Era la prueba de que la integridad es, en sí misma, un tesoro invaluable. La madre de Leo obtuvo un nuevo futuro, pero Ricardo y Laura obtuvieron algo que ninguna fortuna puede comprar: una segunda oportunidad, una oportunidad de construir una familia verdadera, basada no en la apariencia de perfección, sino en la hermosa y desordenada resiliencia del amor sincero, probado por el fuego y curado por la verdad. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado sobre el porche, donde se reunía la nueva familia. Ricardo, Laura, Leo y su madre cenaron juntos, y la conversación fluyó con la naturalidad y la calidez de un hogar. Ya no existía la rígida formalidad entre jefe y empleado, solo el respeto y el cariño entre personas que habían enfrentado juntos la oscuridad y emergieron a la luz. La escena era sencilla, doméstica y absolutamente milagrosa. Era la prueba viviente de que un hogar no se compone de paredes lujosas ni muebles caros, sino de seguridad, confianza y la libertad de ser uno mismo. Al final, la lección de Villa de los Suños resuena con una claridad atemporal. El amor no se fabrica, la confianza no se forja, y la verdad, por muy reprimida que esté, siempre encontrará la manera de aflorar, a menudo a través de los mensajeros más inesperados. La historia de Leo y Laura es un poderoso recordatorio de que la valentía de un corazón sincero puede ser más poderosa que cualquier riqueza, más fuerte que cualquier mentira y más brillante que el más radiante sol andaluz, capaz de nutrir las semillas de la esperanza en la tierra más árida. Este viaje emocional nos muestra cómo un solo acto de bondad puede desencadenar una avalancha de cambios, demostrando que la compasión es nuestra mayor fortaleza. Cada uno de nosotros, en la vida, encuentra momentos en los que podemos elegir, ignorar, o, como Leo, ver el dolor de alguien y actuar, por insignificante que parezca nuestro acto. La valentía de denunciar la injusticia y de brindar apoyo a quienes sufren es un poder que todos poseemos. Y, como hemos visto, este poder no solo puede salvar una vida,
sino también reconstruir mundos enteros desde las cenizas. Ahora, te invitamos a reflexionar sobre tu propia historia. Piensa en los momentos, grandes y pequeños, que han definido tu camino. ¿Alguna vez has tenido un gesto amable que, para ti, parecía insignificante, pero que podría haber cambiado el día, la semana o incluso la vida de alguien? Quizás fue una palabra de aliento, un favor inesperado, o simplemente el acto de escuchar. Comparte en los comentarios el recuerdo de una pequeña generosidad, ya sea una que hayas dado o recibido. Queremos crear un muro de historias que demuestren, como la de Leo, que los actos de bondad más sencillos son los que realmente sostienen el peso del mundo y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Cada día nos presenta innumerables oportunidades para hacer la luz en la vida de alguien. El poder de Leo no residía en su fuerza física ni en su estatus, sino en su capacidad de ver y sentir. Nos enseña que la empatía es un superpoder al alcance de todos. Esta historia nos recuerda que no necesitamos esperar momentos dramáticos para marcar la diferencia. El verdadero cambio comienza en los momentos de tranquilidad, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Es en la decisión de tender la mano, en lugar de dar la espalda, que se revela nuestro verdadero carácter y que comenzamos a forjar un futuro más justo y compasivo para todos. La trayectoria de Ricardo es una prueba contundente de que la mayor fortuna no puede proteger un corazón del dolor, ni comprar la verdadera felicidad. Tenía el mundo, pero casi perdió lo más preciado. Fue su amor puro e incondicional por su hija, redescubierto a través de la valentía de un niño, lo que lo salvó. Esta historia celebra la verdad universal de que los lazos humanos, la lealtad y el afecto son los únicos bienes que realmente importan y se aprecian con el tiempo. Si tú también crees que el poder del amor es la inversión más segura y poderosa que existe, capaz de superar cualquier riqueza material, deja un corazón en este video para difundir este mensaje. En su mundo, Patricia operaba bajo la creencia de que todo y todos tenían un precio. Evaluaba a las personas según su utilidad y veía el amor como una mera transacción para obtener un beneficio personal. Leo, en cambio, actuaba con una mentalidad diferente, la de la compasión y la justicia. No ganó nada materialmente en el momento en que decidió hablar, pero su alma se enriqueció infinitamente. Nos demostró que la genuina bondad humana no se basa en cálculos, sino en un impulso del corazón. Si usted también cree firmemente en esta verdad, comente: el amor no tiene precio, para afirmar que los valores más importantes de la vida son aquellos que no se pueden comprar. La historia de la familia de Ricardo, Laura y Leo es, ante todo, una historia de segundas oportunidades. Una segunda oportunidad para que un padre reencuentre a su hija, una segunda oportunidad para que una niña crea en su propia fuerza, y una segunda oportunidad para que una familia humilde tenga el futuro que merece. Creemos que todos merecen la oportunidad de reescribir su destino, sanar las heridas del pasado y encontrar la redención. Si te conmovió esta experiencia de superación y crees en el poder transformador de las segundas oportunidades, suscríbete a nuestro canal. Nos comprometemos a compartir más historias como esta, que inspiran esperanza y celebran la increíble resiliencia del espíritu humano. Al contemplar ahora la Villa de los Sueños, bajo el cielo estrellado español, la imagen es irreconocible respecto a la inicial. Los grandes ventanales, que antes parecían los ojos vacíos de una lujosa prisión, ahora rebosan de una luz cálida y acogedora. De 1907. Su interior ya no emana un silencio denso y opresivo, sino el suave sonido de conversaciones, risas y música. La mansión no ha cambiado su estructura, pero su alma se ha renovado por completo. Ha pasado de ser un monumento a la riqueza solitaria a un verdadero santuario del amor, la amistad y la felicidad que solo se encuentra en la verdad. El futuro de Laura, que antes se extendía como un pasillo oscuro e interminable, ahora es un horizonte abierto y lleno de posibilidades. Las barras de apoyo han sido reinstaladas, no como símbolo de su condición, sino como herramientas de su liberación. Pronto, el bastón será solo un recuerdo,
y podrá correr por ese jardín, quizás incluso bailar en el porche bajo la luz de la luna. Su trayectoria nos enseña que las limitaciones más difíciles de superar no son las físicas, sino las que permitimos que otros o nosotros mismos impongan a nuestro espíritu. Con valentía y apoyo, cualquier barrera puede romperse. Del mismo modo, el futuro de Leo se presenta prometedor. La inversión de Ricardo en su educación fue un acto de gratitud, pero también un reconocimiento de que el potencial de grandeza se encuentra en los lugares más humildes. Podemos imaginarlo, años después, quizás como un médico que lucha por sus pacientes, o un abogado que defiende a los inocentes, con la misma perspicacia y valentía que demostró de niño. Su historia demuestra que cultivar la bondad y la inteligencia en un niño es la inversión más segura y rentable que la humanidad puede hacer en su propio futuro. Al final, esta historia nos deja una poderosa reflexión sobre nuestro propósito colectivo. Quizás la razón por la que todos estamos aquí, compartiendo este pequeño planeta, sea simplemente para cuidarnos unos a otros, para ser los ojos de quienes están cegados por el dolor, la voz de quienes están silenciados por el miedo y la fuerza de quienes se sienten demasiado débiles para seguir adelante. La trayectoria de Ricardo, Laura y Leo nos muestra que, cuando conectamos a través de la empatía, creamos una red de seguridad humana capaz de protegernos durante las caídas más duras y llevarnos a las alturas más increíbles. Porque en el grandioso e impredecible escenario de la vida, los héroes más impactantes rara vez lucen coronas resplandecientes, ni gobiernan vastos reinos. A menudo son las figuras silenciosas y observadoras, aquellos que, ante la injusticia, encuentran en sí mismos la extraordinaria valentía de susurrar la verdad contra el viento, y este susurro, nacido de la pureza de un buen corazón, tiene el poder de convertirse en un trueno, derribando imperios de mentiras y cambiando el mundo para siempre, un acto de valentía a la vez, demostrando que la bondad es, y siempre será, la mayor fuerza de todas.